Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, aquí tenemos nosotros el logo de nuestra prestigiosa Universidad Pública del Alto, de la Clínica Odontológica. Aquí tenemos, bueno, una fotografía que es realmente hermosa, que prácticamente, y viendo esta fotografía nos permite darnos cuenta de que prácticamente la clínica no tiene nada que envidiar a otras universidades. Creo que prácticamente el trabajo que realizaron nuestras autoridades, empezando por el doctor, nuestro querido o estimado rector Carlos, nuestro director, el doctor Fernando Soto, nuestros ejecutivos de estudiantes, de docentes y estudiantes, prácticamente se ha hecho un gran trabajo y ahora nosotros vemos reflejado en esta hermosa clínica. Y ustedes prácticamente no tienen nada que envidiar, o sea, no, prácticamente tienen todas las comodidades que desearían como estudiantes. Y el objetivo prácticamente es que ustedes se empiecen a formarse, eh, tengan esa capacidad de estudiar, de tener las herramientas para que prácticamente estén orgullosos de salir de nuestra querida Universidad Pública del Alto. Les doy esta imagen un poquito para estimularlos, para que ustedes sepan que siempre van a contar tanto con la infraestructura como también los docentes que queremos nosotros que ustedes sean profesionales de élite. Hoy día vamos a avanzar. Bueno, soy el doctor Max Verástegui Tapia, actualmente docente de la Cátedra de Radiología. Vamos a hablar del estudio radiográfico de las lesiones periapicales. Y todas estas lesiones periapicales, considero yo, que son importantes su tratamiento, el estudio que se puede hacer en cada una de estas patologías que las vamos a ver ahora. Y tenemos nosotros que estar como estudiantes preparados para hacer una correcta interpretación y posterior tratamiento de estas lesiones periapicales. Nosotros sabemos que prácticamente muchos de los casos que se nos va a presentar a nivel del área clínica prácticamente se van a reflejar en estas lesiones periapicales. A manera de introducción les puedo decir que estas lesiones prácticamente se va a presentar en su consulta diaria, en la parte clínica, ¿no? Por eso un estudiante tiene que estar capacitado, tiene que estar preparado para saber interpretar estas lesiones periapicales. No podemos nosotros hacer una correcta interpretación de estas lesiones periapicales sin tener un conocimiento adecuado de lo que es el área anatómica, la parte normal de un diente, ¿no? De las estructuras que rodean al diente. Entonces, a partir de esa formación, nosotros trataremos de dar una correcta interpretación de las distintas patologías o lesiones periapicales que vamos a poder encontrar. Por ejemplo, acá tenemos una pieza dentaria, el esmalte, la dentina, la pulpa, y bueno, aquí tenemos la corona y la raíz. Aquí tenemos las estructuras que rodean al diente, las estructuras que rodean a la pieza dentaria. Ahí tenemos el ligamento periodontal, el espacio del ligamento periodontal, o el ligamento periodontal acá, en las tomas radiográficas vamos a ver como espacio. Aquí tenemos el hueso trabecular, Aquí tenemos la encía, aquí tenemos los nervios o vasos sanguíneos. Miren, fíjense que viendo esta toma de esta pieza dentaria, nosotros no tenemos que desconocer
la parte anatómica, es decir, por ejemplo, un molar inferior, un molar superior, cuántas raíces, cuántos conductos tiene. Y es más, tenemos que conocer perfectamente distintas patologías como la caries, que vamos a usarla mucho en esta parte de lo que es las lesiones inflamatorias periapicales, que nos va a permitir hacer una correcta interpretación. Entonces, hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto? Un pequeño repaso normalmente de una toma radiográfica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora antes de dar ya, entrar plenamente al tema de lo que son lesiones inflamatorias periapicales? Vamos a estudiar una pieza dentaria en realidad y nosotros vamos a hacer énfasis prácticamente en lo que es estas partes, lámina dura, cresta alveolar, espacio del ligamento periodontal. Ojo con esto, el espacio del ligamento periodontal, recordemos que es una fina zona radiolúcida que se encuentra entre la lámina dura y la raíz de una pieza dentaria, ¿no? Vamos a estudiar el hueso trabecular, que son finas lagunas radiopacas. Bueno, son finas lagunas radiolúcidas rodeadas por una zona radiopaca. Es decir, este hueso trabecular en condiciones normales, no olvidemos que tanto el maxilar superior como el maxilar inferior tienen distintas estructuras en el hueso. Por ejemplo, en el maxilar inferior vamos a encontrar en la estructura, vamos a encontrar un hueso más duro, más compacto. En cambio, en el maxilar superior vamos a encontrar un hueso esponjoso. Es por eso que las lagunas del hueso trabecular van a tomar estas características. Por ejemplo, aquí tenemos una toma periapical de una parte anteroinferior, perdón, posteroinferior, y aquí tenemos las lagunas propiamente dichas rodeadas por líneas radiopacas. Entonces, todo estas estructuras que estamos viendo, la lámina dura, por ejemplo, miren la lámina dura, una fina línea radiopaca que rodea a la raíz. Luego tenemos la cresta alveolar. Bueno, la cresta alveolar no olvidemos que está a 1 milímetro, 1.5 milímetros de este punto que se llama límite amelodentinario, ¿no? El ligamento periodontal que hemos mencionado. Entonces, estas estructuras que soportan, de soporte al diente, entonces van a ser estudiadas ahora, porque tenemos que aprender a conocer lo que es normal de una patología. Aquí, por ejemplo, tenemos prácticamente dos tomas radiográficas. Por ejemplo, aquí tenemos un puente que le han hecho una zona radiopaca. Encontramos una pieza faltante o ausente, aquí están los pilares. Aquí encontramos una línea radiopaca a nivel de las raíces y, bueno, compatible con tratamiento endodóntico. Aquí encontramos prácticamente el hueso que está aparentemente normal. Obviamente, después de un tratamiento endodóntico vamos a ver un proceso de reabsorción ósea que se está manifestando aquí. Y aquí tenemos, bueno, aquí también lo mismo, tenemos una restauración, una obturación con tratamientos de conducto, un tratamiento endodóntico realizado, aparentemente subobturado, pero miren, aquí ya empezamos a encontrar una patología, una zona radiolúcida. Esta es una patología periapical. Entonces nosotros vamos a ver este tipo de patologías ahora en esta clase virtual. Entonces vamos a distinguir lo que está normal de lo anormal. A ver, las lesiones periapicales, por si acaso, chicos, estas lesiones periapicales nosotros vamos a ver, son el resultado prácticamente de las patologías pulpares, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente llega a la consulta con un aparente dolor y, bueno, y este caso no ha sido tratado?
Es decir, vamos a encontrar que bueno, una primera inflamación pulpar que no ha sido tratada puede complicarse e inclusive ya empezar a morir la pulpa, lo que se conoce como necrosis pulpar. Entonces, estas necrosis pulpares van a empezar prácticamente a ir por los tejidos, por el conducto y empezar a salir al periápice, convirtiéndose en una lesión periapical. Es decir, para que haya estas lesiones periapicales, siempre vamos a encontrar un huésped. En este caso, el huésped sería el diente y una noxa. Una noxa que, obviamente, la noxa es el agente irritante, ¿no? En este caso, las bacterias, podemos encontrar macrófagos, células plasmáticas, una serie de bacterias que son producto de la descomposición de la pulpa. Entonces, nosotros vamos a ver en los casos ya lesiones prácticamente a nivel del periápice, lesiones purulentas, ¿no es cierto? Entonces, estas lesiones periapicales, vamos a encontrar de dos tipos. Bueno, aquí tenemos las agudas y las crónicas. Entonces, lesiones periapicales vamos a encontrar de dos tipos, las agudas y las crónicas. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza, bueno, una imagen de una pieza que está aparentemente normal. Pero cuando ya hay una caries, en este caso encontramos una zona radiolúcida, que prácticamente ha llegado a la pulpa, ya empieza, la caries ya al invadir la pulpa, empieza a descomponer la pulpa, empieza a haber una necrosis. Y esa necrosis, fruto de la descomposición, va a pasar prácticamente a los conductos de las raíces y va a tratar de encontrar el ápice donde prácticamente va a estacionarse a nivel de la zona periapical. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos estas lesiones periapicales? Recuerden que estas lesiones periapicales van a ser resultado de una infección producida por una muerte pulpar. Esta muerte pulpar va a entrar en una pieza dentaria, se va a estacionar prácticamente a nivel del periápice. En este caso se va a convertir en un huésped y la noxa sería las bacterias producto de la descomposición de la pulpa. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a evaluar radiográficamente las enfermedades periapicales. ¿Ya? Entonces, al hacer una evaluación radiográfica periapical, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué vamos a evaluar? Aquí nosotros en una radiografía, ¿qué vamos a evaluar y qué técnicas vamos a usar para evaluar estas enfermedades periapicales? Uno, vamos a hacer el hueso alveolar. Perdón, aquí hay un alveolar. Bueno, alveolar. El hueso alveolar. Miren, vamos a evaluar el hueso alveolar. Vamos a ver todo el hueso alveolar y vamos a ver prácticamente lo primero que vamos a ver si existe una zona radiolúcida, ¿no? Vamos a ver el espacio periodontal. El espacio periodontal no es más que una fina línea radiolúcida que rodea que está entre la lámina dura y la porción radicular del diente, ¿no? Vamos a ver el diente prácticamente, ya sea la corona y la raíz, y vamos a ver el tipo tratar de establecer el tipo de patología, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar estos tres zonas o tres factores que nos parecen importantes. El hueso alveolar, el espacio periodontal y el diente. Bueno, las técnicas vamos a hacer, bueno, estas técnicas vamos a usarlas generalmente en estas patologías periapicales. La técnica radiográfica periapical, aquí estamos viendo una radiografía periapical, ¿no? La técnica del paralelaje. No olvidemos que la radiografía periapical resulta de una técnica bisectriz, que normalmente nosotros tomamos, en realidad es una radiografía intraoral, ¿no es cierto? En esa radiografía intraoral encontramos aquí la radiografía periapical, que prácticamente es la que más se usa, la que más vamos a usar.
Vamos a usar también la técnica del paralelaje, que nos va a servir mucho en algunos casos. Y bueno, la panorámica, esta panorámica generalmente se usa en quistes, en piezas que nosotros queremos ver la amplitud, una extensión más amplia, ¿no? De dónde a dónde procede. Entonces, ya vamos a ir formando un conjunto de imágenes, tal vez si se nos presentara un caso más severo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer una evaluación radiográfica periapical. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones que van a hacer? Vamos a usar el hueso alveolar. Reitero, mil disculpas, aquí dice hueso alveolar. Bueno, alveolar. Aquí tenemos el espacio periodontal y el diente. Vamos a seguir. Este cuadro es bien importante. Vamos a hacer una clasificación. Esta clasificación que la hemos hecho, esta clasificación que la vamos a usar, prácticamente es un resumen de tal vez lo que vamos a encontrar en la parte clínica. Hemos encontrado distintas otras clasificaciones que ahorita más o menos les voy a indicar, pero considero yo que mientras ustedes dominen esta parte, esta clasificación que nosotros estoy dando en esta clase virtual, creo que ustedes van a poder enfocarse o interpretar correctamente ya una lesión periapical. Todo empieza, chicos, por una pulpitis, una inflamación de la pulpa. ¿Qué pasa si un paciente, al tener una inflamación, muchos pacientes se presentan y dicen que tenían un ligero dolor y prácticamente no le han dado importancia a esta? Bueno, la pulpitis puede aparecer con dolor o también puede aparecer en muchos casos sin dolor, ¿no es cierto? O tal vez un dolor rápido, fugaz. Entonces, al haber pulpitis, que es inflamación de la pulpa, va a ocurrir una muerte pulpar, ¿ya? Lo que se conoce como necrosis pulpar. Entonces, ¿qué pasa en la necrosis pulpar? Ya va a haber una descomposición de la pulpa, es decir, vamos a encontrar prácticamente una serie de células en descomposición o bacterias, prácticamente que van a ocasionar esta muerte pulpar, donde vamos a encontrar macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, todo esta que se encuentra en principio en la cámara pulpar, va a migrar, va a tratar de salir de la pieza dentaria, o sea, va a buscar otros lugares y obviamente van a encontrar la zona del periápice provocando una periodontitis, o sea, una inflamación ya del periodonto, ¿no? Esto es esta pulpitis y necrosis pulpar, que es lo más común que vamos a encontrar para que se produzcan estas periodontitis, estas periodontitis, bueno, o lesiones apicales, ¿no? Lesiones apicales, ¿no? Bueno, va a dar, primero vamos a encontrar pulpitis, necrosis pulpar, nos va a dar una periodontitis, y ahí vamos a encontrar las lesiones apicales, ya pueden ser agudos o crónicos, ¿no? Y obviamente aquí vamos a encontrar otros factores que pueden ocasionar prácticamente estas periodontitis, que posteriormente se van a convertir en lesiones periapicales, es básicamente el trauma. ¿Qué pasa si un paciente abruptamente ha sufrido un golpe? Prácticamente la pieza puede avulsionar, puede salir del alveolo dentario provocando una periodontitis, ¿no? Y posterior a la periodontitis, una lesión periapical, ¿ya? Dentro de la periodontitis, vamos a encontrar, bueno, va a venir periodontitis, bueno, vamos a encontrar después las lesiones periapicales. En las lesiones periapicales vamos a encontrar la parte aguda y la parte crónica, ¿no? Entonces, en la parte aguda vamos a encontrar el famoso periodontitis apical aguda primero, periodontitis apical aguda, y el famoso absceso apical agudo. Y en la parte crónica vamos a encontrar la periodontitis apical crónica, el absceso crónico, el granuloma y el quiste. A ver, vamos, entonces reitero, va a haber primero o sea, siempre para una enfermedad siempre hay
un inicio, es decir, tenemos que tener la causa. Entonces, en un diente primero se va a ocasionar una pulpitis, que es lo más común. Va a haber, posterior a la pulpitis no tratada, una necrosis pulpar, muerte de la pulpa, y ya va a ir avanzando lo que es la periodontitis, ¿no? De la periodontitis va a llegar ya una lesión periapical que puede ser aguda o crónica. Entonces, en la aguda vamos a encontrar el absceso apical agudo y la periodontitis apical aguda. Y en la parte crónica vamos a encontrar la periodontitis apical crónica, el absceso apical crónico, el granuloma y el quiste. Y también otras de las causas que pueden ocasionar estas lesiones periapicales, prácticamente encontramos un trauma, es decir, un golpe fuerte, certero, una pieza dentaria que puede ocasionar inclusive su pérdida. Entonces, aquí ya tenemos la clasificación de enfermedades periodontales, tenemos las agudas, lo que les he dicho, encontramos la periodontitis apical aguda, el absceso apical agudo, aquí tenemos la periodontitis apical crónica, el absceso apical crónico, el granuloma periapical y el quiste periapical. Entonces vamos a estudiar todos estos. Vamos a empezar por las agudas. Y las enfermedades periapicales agudas. En las enfermedades periapicales agudas, vamos a dividirlo en dos. El absceso apical agudo y la periodontitis apical aguda. En muchas clasificaciones también se conoce como absceso apical agudo supurado, ¿no? Supurado. Y aquí también encontramos periodontitis aguda, apical aguda, no serosa. O sea, muchas clasificaciones lo definen así. Es decir, esto es absceso apical agudo, también conocido como absceso apical agudo, seroso o purulento, ¿no? Y aquí tenemos la periodontitis apical aguda, muchas veces se lo conocen como no serosa. A ver, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a estudiar primero la periodontitis apical aguda. ¿Qué es la periodontitis apical aguda? Como su nombre lo dice, periodontitis, es inflamación del periodonto, ¿no? Relacionado con, puede darse los siguientes casos. Puede darse una inflamación de la pulpa, es decir, que la pulpa se haya inflamado y no haya sido tratada y prácticamente el resultado de una inflamación de la pulpa, posterior inflamación del periodonto. Puede darse una oclusión traumática. Normalmente nosotros y mucho cuidado en la parte clínica, cuando hacemos una restauración, figúrese, 2 molares, un molar inferior, lo hemos restaurado, y prácticamente este molar inferior, por decirlo, este molar inferior hemos aumentado, es decir, no lo hemos hecho con la correcta anatomía. Entonces el paciente al ocluir o al cerrar prácticamente la pieza es la primera que toca en relación a las otras. Entonces, fruto de esa experiencia traumática al cerrar, entonces esta pieza va a resentirse y prácticamente va a inflamarse el periodonto. Entonces, como consecuencia de tanto masticar, que es la primera pieza que va a chocar, es decir, va a haber un trauma ahí, entonces va a ocasionar esta inflamación. Una inflamación apical aguda, es decir, que recién se está iniciando, ¿no? Tenemos la luxación o abulsión dentaria, es cuando uno de los pacientes ha sufrido un trauma, un accidente, un golpe, que ha ocasionado que la pieza prácticamente se mueva, ¿no? Se mueva, provocando una inflamación del ligamento periodontal. ¿Ya? Y también, muchos casos se dan porque ustedes cuando tienen un paciente que no les ha solicitado hacer un tratamiento endodóntico, un conducto, como se dice, y ustedes no solicitaron una radiografía. Entonces, y por decir, no solicitaron y prácticamente hicieron una instrumentación, entonces aquí, como podemos ver, se hace una sobreinstrumentación, es decir, que el instrumento que ustedes han usado ha sobrepasado la zona
la zona apical y prácticamente ha ocasionado que el ligamento periodontal sea lesionado, provocando una inflamación del periodonto. Entonces, ¿qué es la periodontitis apical aguda? Es una inflamación del periodonto que se ha dado en un momento provocando dolor. Estos pacientes van a venir con un dolor, es decir, ese paciente no va a poder cerrar la boca, porque al cerrar la boca, prácticamente el diente se va a estar intocable, es decir, va a haber una sensación que al tocar el diente le va a doler. Es decir, prácticamente ustedes van a usar un espejo bucal, van a intentar tocar la pieza y el paciente va a saltar de dolor. Entonces, muchas de las causas de esta inflamación del periodonto, entonces resumamos que son por una inflamación pulpar. Puede ser producto de una caries, ¿no? Entonces la pulpa se ha inflamado provocando inflamación del periodonto. Puede ser reversible o irreversible, ¿no? Una oclusión traumática normalmente cuando ustedes tal vez han hecho una prótesis, un puente, una restauración en la cual el paciente no pueda ocluir bien, no pueda cerrar las piezas dentarias correctamente, ¿ya? Un accidente que haya provocado un fuerte golpe provocando una luxación o una avulsión dentaria. Y también accidentes que se puedan dar en el tratamiento endodóntico, es decir, que ustedes han introducido fuera del ápice un instrumento provocando una lesión del ligamento periodontal. Entonces, entre los aspectos clínicos que vamos a ver de esta periodontitis apical aguda, la pieza, los pacientes vienen con dolor, bueno, un dolor intenso, está prácticamente, no diremos intenso, sino que la pieza dentaria está dolorida. No puedes ni tocar esa pieza dentaria. Una manera de decir, abra al paciente la boca y le va a mostrar la pieza. Ustedes tocan con espejo y el paciente va a saltar de dolor. Tenemos una inflamación local del ligamento periodontal. Como se ha lesionado el ligamento periodontal, entonces ya tiende a inflamarse y prácticamente la pieza se vuelve intocable, ¿ya? Y esta es la forma de descubrir fácilmente que podría tratarse de una periodontitis apical aguda. Es el dolor a la percusión. Es decir, no tocan esa pieza y el paciente va a saltar de dolor. Entonces, después de analizar al paciente, ustedes les ha dicho, por decir que han sufrido un trauma, o tiene una caries que prácticamente es reciente, que está con un problema de la pulpa dentaria, o prácticamente han hecho un tratamiento endodóntico que probablemente al día siguiente el paciente vino y les dijo que la pieza está intocable, entonces van a ver cambios radiográficos, ¿no? En principio, ¿qué pasa si un paciente prácticamente ha venido con un trauma o avulsión? Normalmente en los primeros días no va a haber cambios aparentes, o sea, hablamos de negativo, es decir, una radiografía negativa porque no vamos a ver cambios aparentes en estos primeros días, por ejemplo, por un trauma, en los primeros días, ¿no? Por un trauma, por una lesión pulpar reciente, o un trauma por oclusión. Pero ¿qué pasa si persiste el problema es que ustedes no le han dado solución? Entonces ahí, mientras un poco más avanzado, ya vamos a ver el primer cambio radiográfico que se puede decir, ensanchamiento del ligamento periodontal. Por ejemplo, analizamos esta pieza, este segundo molar inferior. Ustedes ven un proceso carioso aquí, una lesión cariosa, que prácticamente, miren, ya ha llegado a uno de los cuernos pulpares, provocando una zona radiolúcida de la cámara pulpar, y prácticamente, miren, la zona de infección ha llegado a una de las raíces, en este caso la raíz distal, provocando un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal, ¿no? Aquí vemos una zona radiolúcida, aquí vemos un cambio del ligamento periodontal, entonces un ligero ensanchamiento. Aquí vemos entonces, el paciente viene con una pieza intocable por fruto de esta caries que se está dando reciente y una aparente inflamación del periodonto, entonces estamos hablando de la periodontitis apical aguda. A ver, resumiendo, ¿qué vamos a encontrar? Hablamos de negativa porque cuando el paciente ha venido
un dolor a la percusión, un dolor al masticar. Entonces, en ese caso, nosotros mandamos a tomar una radiografía, no vamos a encontrar cambios. Pero si este paciente persiste, no damos solución, entonces recién más con el progreso de este problema de la periodontitis apical aguda, vamos a encontrar un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, que lo vamos a ver en la radiología. Ustedes fíjense a nivel del periápice, ya se va a ver ensanchado el ligamento periodontal, ¿no? Y obviamente la causa puede ser sobreinstrumentación. En este caso, en esta pieza se está dando por una caries, ¿no? Que ha provocado una lesión pulpar, ya sea, en este caso es irreversible. Entonces, sigamos con los cuadragudos, vamos a hablar del absceso apical agudo. Normalmente van a ustedes tener pacientes que van a venir con esta característica a su consulta. Es decir, vamos a encontrar un hinchazón ya o un edema, ¿no? Puede ser superior o inferior, ¿no? Entonces, el absceso apical agudo prácticamente es una supuración de forma rápida a nivel del periápice. Es decir, una cantidad de pus que se va a formar y a nivel del periápice, es decir, esa degradación de bacterias que en un principio estaba en la cámara pulpar, o una infección persistente, tal vez después de haber realizado un conducto, prácticamente estas infecciones van a empezar a supurar, es decir, va a haber una cantidad de formación de pus que ya se va a estacionar directamente a nivel del hueso trabecular, y entonces el paciente ya no va a sentir y se le va a hinchar la cara, va a haber un edema, ¿no? Puede ser gingival e inclusive se va a extender a toda la región, ¿no? Entonces, ¿qué es el absceso apical agudo? Entonces es una supuración, es una formación de pus que se da a nivel del periápice. Esto puede ser por la necrosis pulpar que no ha sido tratada, también por un tratamiento antiguo, tal vez endodóntico mal realizado. Y esos son los factores que pueden ocasionar que este edema aumente, o sea, ya son un aumento de volumen. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar el absceso apical agudo, a ver qué vamos a ver, cambios en los aspectos clínicos. Vamos a encontrar un dolor en un principio leve, es decir, cuando se inicia el absceso, el paciente va a empezar a sentir un dolor. Pero ¿qué pasa si el paciente, bueno, dice el paciente me duele, se me va a pasar? Muchos pacientes tienen esa costumbre, entonces este dolor se va a intensificar. Ya va a pasar a ser constante, va a ser severo, se va a mantener, o sea, no va a parar. Es decir, el paciente va a poder localizar ese dolor. Y si nosotros le damos analgésicos, digamos, el paciente va a ir a la farmacia, lo que hacen normalmente los pacientes, van a tomar un medicamento, entonces tampoco les va a pasar. Y el diente va a empezar, miren, a supurar, es decir, va a haber ya un aumento en un principio puede ser gingival, pero ¿qué pasa si esto no ha sido tratado? Ya podemos encontrar ya a nivel un edema más amplio, ¿no? Entonces, estos aspectos clínicos tomen en cuenta. El paciente va a venir en un principio con un dolor leve, o tal vez ya, pero con el aumento de edema previamente ya establecido. Luego, si este edema no es tratado, entonces ya va a ser más severo, bien localizado, mantenido, entonces no va a ceder con ningún medicamento, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos absceso, por ejemplo, este es un absceso dental en niños, en un principio es localizado, pero si el problema persiste, entonces puede ser ya regional, puede aumentar de volumen a nivel maxilar superior o inferior, ¿no es cierto? Lo mismo aquí tenemos un puente de un paciente que tal vez no le han hecho un tratamiento adecuado, y aquí tenemos un edema, una colección de pus localizado. Entonces ya después puede aumentar y a volverse generalizado. A ver, ¿qué vamos a ver? Ya las características radiográficas o lo que vamos a ver en una radiografía. Bueno, aquí tenemos los cambios que se da primero. A un principio, cuando ya hay este absceso, inmediatamente tomamos la radiografía, como el absceso se está iniciando, es decir, inclusive no presenta un dolor que no es intenso, leve, tomamos la radiografía y puede ser que ustedes simplemente no vean nada. Por eso hablamos de negativo, a un principio.
Pero ¿qué pasa si este absceso persiste, se va formando mayor cantidad de pus? Lo primero que vamos a ver, miren, el ensanchamiento del ligamento periodontal. Aquí tenemos una pieza que es un molar inferior, miren, aquí tenemos la pérdida de este es el segundo molar inferior. Aquí tenemos la pérdida de un primer molar inferior. Y fíjense, tenemos una caries oclusal, zona radiolúcida que ha llegado a cámara pulpar. Y miren cómo se ha extendido la infección, ¿no? Es decir, esta muerte pulpar, y prácticamente ha salido a nivel del periápice. Y aquí tenemos zona radiolúcida, pero difusa. Miren, difusa. Ahora fíjense el ensanchamiento del ligamento periodontal. Miren el ensanchamiento del ligamento periodontal. Miren cómo está ensanchado y cómo está la zona radiolúcida. ¿Ya? Entonces, estos cambios radiológicos son importantes. Ojo. Vamos a ver ensanchamiento del ligamento periodontal y también vamos a encontrar una zona radiolúcida difusa a nivel del periápice. ¿Ya? Entonces aquí el origen de este absceso, obviamente en la parte clínica vamos a ver un aumento de volumen localizado o un edema más amplio a nivel de la cara, del maxilar superior o inferior. Entonces vamos a ver una zona radiolúcida, una zona radiolúcida. Va a llegar esa zona radiolúcida a la cámara pulpar, va a extenderse y va a salir del periápice. Y obviamente, miren cómo el ligamento periodontal totalmente aumentado. Fíjense, el ligamento periodontal, zona radiolúcida, pero ya aumentado. ¿Ya? Entonces, ojo, estas radiolucidez, chicos, lo van a ver en la zona trabecular del hueso, pero va a ser difusa, es decir, se va a extender. Aquí, por ejemplo, miren cómo se va extendiendo esta zona radiolúcida. A ver, vamos a ver otro casito. Acá, sigamos con el absceso. Tenemos una corona, una restauración coronaria, una zona radiopaca. Aquí tenemos los conductos que aparentemente están subobturados. Y fíjense la radiolucidez difusa. Miren el ligamento periodontal totalmente ensanchado y fíjense la zona radiolúcida difusa. Esta zona radiolúcida difusa, entonces compatible con el absceso dentoalveolar agudo. Bueno, en este caso ya lo hemos visto. Entonces, miren, restauración, zona radiopaca, tratamientos de conducto y a nivel del periápice, zona radiolúcida. Zona radiolúcida difusa y ensanchamiento del ligamento periodontal. Aquí sigamos. Pero miren la causa no simple, chicos, esto quiero que se metan. Cuando se va a dar un absceso, aquí se les he puesto las dos causas. Una de las causas es, aquí por ejemplo tenemos una necrosis de la pulpa, que prácticamente no ha sido tratada provocando este absceso. Aquí, por ejemplo, tenemos la causa, un tratamiento endodóntico mal realizado, es decir, una subobturación, y prácticamente que ha ocasionado que se dé este absceso. Aquí tenemos igual lo mismo, una restauración, tal vez mal realizada. Debajo de la restauración encontramos recidiva, caries recidivante con compromiso pulpar. Aquí tenemos una zona radiolúcida. Miren cómo la cámara pulpar ha ido cambiando, se torna un poco más radiolúcida intensa, más densa. Y miren cómo prácticamente encontramos el ligamento periodontal totalmente ensanchado y encontramos aquí zona radiolúcida a nivel del hueso trabecular difusa. Entonces, ¿cuál es la causa? Una restauración que ha dado recidiva. Caries recidivante con compromiso pulpar severo, a un espacio del ligamento periodontal ensanchado
y encontramos una zona radiolúcida difusa, compatible con absceso periapical agudo, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan este absceso, chicos, yo les recomiendo lo primero, chicos, bueno, tenemos que ver si el absceso puede ser drenado, es decir, hay abscesos que prácticamente están como ya, un término que usan, a punto de reventar. Bueno, ustedes van a ver una zona brillosa, ya sea en la mucosa. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es drenar. Absceso drenado, absceso curado. Y obviamente vamos a usar antibióticos, ¿no? Tenemos una larga generación de antibióticos. Pueden usar amoxicilina, que es lo que están usando mucho, ya sea, depende del paciente, la dosis. Entonces, vamos a hacer un tratamiento con antibióticos. Y obviamente, una vez hecho el drenaje y el antibiótico, valorar si la pieza puede responder a un tratamiento, entonces se haría la necropulpotomía, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que abrir la cámara pulpar, sacar esos elementos tóxicos que han producido este absceso y, bueno, limpiar, ¿no? Igual lo mismo, si es que el paciente vino con un tratamiento endodóptico, entonces obviamente vamos a tener que hacer la desobturación correspondiente y ver, bueno, si podemos salvar. Ese es el tratamiento, ¿no? Es de urgencia, por si acaso, no pueden esperar. Tienen que drenar ese absceso, dar antibióticos, hacer que baje, porque si ese absceso se complica, entonces ya estamos hablando de algo más serio, ¿no? Bueno, ya terminando esas agudas, vamos a empezar ya a hablar de las enfermedades crónicas, ¿no? Las enfermedades crónicas, ustedes ya van a ver cuadros más severos, cuadros más fuertes, es decir, ya piezas realmente no tratadas, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un paciente prácticamente que tiene mucha destrucción, una enfermedad periodontal destructiva crónica. Bueno, aparte, lo que quiero que entiendan que cuando hablamos de lesiones periapical son ya algo más grandes, son, inclusive en las radiografías vamos a encontrar zonas radiolúcidas más intensas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Estos productos que se dan por una pulpa muerta o necrosada, ya pasan esta vez al periápice, ya llegando a la parte ósea trabecular. Es decir, ya vamos a hablar de una que se van a estacionar prácticamente provocando ya una destrucción, ¿no es cierto? Ya a nivel del hueso. Va a haber una destrucción tisular. Vamos a encontrar ya infiltrados, o sea, células más, es decir, de mayor fuerza, es decir, vamos a encontrar macrófagos, linfocitos, o sea, células de defensa, vamos a encontrar células plasmáticas. Entonces, esta enfermedad crónica, ¿de qué depende? Es decir, esta enfermedad crónica va a depender prácticamente de cuánta resistencia inmunológica tenga el huésped, es decir, nosotros vamos a tener, por decir, una pieza que está destruida con cambio de coloración, y prácticamente en el diente, entonces ese sería el huésped, es decir, vamos a ver cuánto resistimos inmunológicamente, ¿no? También vamos a ver la noxa, o sea, la noxa, es decir, el elemento persistente que nos va a hacer que esa periodontitis, bueno, esa lesión periapical resista, ¿no? A ver, vamos a hablar de una clasificación de las periodontitis apicales crónicas, como ya le hemos dicho. Entonces, encontramos la periodontitis apical crónica. Bueno, es una inflamación prolongada en respuesta a una noxa persistente, es decir, lo que les había dicho, miren, aquí tenemos, ya este diente prácticamente está desvitalizado con un tratamiento de conducto, pero fíjense, tiene ya una lesión, miren el ensanchamiento del ligamento periodontal. Es una lesión de larga data. Pero ahí interviene lo que sería el huésped, nosotros mismos. Y la noxa, ¿cuánto puede resistir, me entiendes? Pero esa noxa es persistente, es decir, si nosotros no tratamos este diente, va a ser una noxa persistente. ¿Qué factores van a influir en esta periodontitis apical crónica? Uno,
Muchas piezas de muchos pacientes vienen prácticamente con un diente, con un cambio, es un diente abierto, expuesto, es decir, ya la cámara está abierta, ¿no? Después, ya, tanto estar abierta la cámara, entonces la virulencia ya no es tan fuerte, por eso muchas de estas piezas normalmente no duelen, ¿no? Y también vamos a ver cómo resiste nosotros mismos, si tenemos buenas defensas, prácticamente estas periodontitis apical crónicas pueden estar ahí durante mucho tiempo sin causar un dolor, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, aquí en las periodontitis apical crónicas pueden ser distintas causas. Una de ellas la oclusión traumática, ¿no? Es decir, que nosotros habíamos expuesto un diente con una oclusión totalmente traumática y prácticamente no hemos hecho un tratamiento, ¿ya? Es decir, en la clínica estos pacientes van a venir sin dolor, o sea, no van a tener dolor, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver nosotros en la radiografía? En las radiografías vamos a encontrar un ligamento periodontal ensanchado, ¿no? Totalmente ensanchado. Es decir, vamos a encontrar por ejemplo, acá tenemos un caso clínico de un molar que le han hecho, miren, un elemento metálico a nivel coronal y se ha tomado la radiografía y miren, se ha hecho un tratamiento de conducto. Aparentemente el tratamiento de conducto está en parámetros normales, pero probablemente esta corona haya sido por un elemento traumático, es decir, no haya tenido esa oclusión necesaria. Y miren cómo encontramos el ligamento periodontal totalmente ensanchado. Zonas radiolúcidas, miren el ligamento a nivel del periápice, miren cómo ha aumentado de tamaño. Entonces tenemos un ligamento periodontal ensanchado. A diferencia del aguda, que es el ligamento periodontal, obviamente está ensanchado, pero miren la diferencia es mayor. Aquí tenemos la causa probable de oclusión traumática. Probablemente esta corona metálica que le han hecho no esté ocluyendo bien con el diente antagonista. Y bueno, sigamos otro de las enfermedades periapicales crónicas y el que probablemente encuentren con mayor frecuencia en los pacientes va a ser el absceso periodontal crónico. Normalmente estos abscesos periodontales crónicos son reconocidos porque existe una fístula. Es decir, primero, miren, en este caso vamos a encontrar una pieza con cambio de color, una pieza totalmente oscura con un cambio de color. Ahora fíjense en la parte superior a nivel de frente encontramos miren, lo que nosotros llamamos fístula o párulis. Este párulis normalmente o fístula es el lugar porque va a drenar un posible absceso de una cronosidad, es decir, de larga data. A diferencia del absceso periapical agudo, normalmente el absceso tiende a hincharse, ¿no? Estos normalmente encuentran un dren y es por ahí que empiezan a botar esta cantidad de pus, ¿no es cierto? Por eso estos abscesos periodontales crónicos normalmente tienen un dolor negativo, es decir, no duelen, ¿ya? Pero bueno, el tratamiento de urgencia puede ser endodoncia, tratamiento de conducto, o también podemos hacer una exodoncia. Miren cómo encontramos, aquí tenemos una pieza, un incisivo central, con un cambio de coloración, y a nivel del periápice encontramos una fístula, o también llamado párulis, este aumento de los párulis. Y encontramos aquí una radiografía, fíjense, ensanchamiento del ligamento periodontal. Fíjense cómo el ligamento periodontal ensanchado. Zona radiolúcida, difusa, y obviamente por esta fístula que aclara el diente está drenando la cantidad de pus. Aquí tenemos lo que le diría fístula párulis. Si encontramos esto, le llamamos párulis. Y la fístula es el dren que forma el diente para que por ahí... ¿Qué pasa si nosotros introducimos un cono de gutapercha aquí en esta zona?
y tomamos una radiografía, van a ver que llega al ápice del diente. Aquí lo mismo, miren una destrucción total de la corona de un diente ya antiguo. Y fíjense, encontramos una fístula, ¿no? Con zona purulenta. Y se trata de un absceso apical, periapical crónico. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Lo mismo. Área radiolúcida periapical. O sea, ensanchamiento del ligamento periodontal. Y en el ligamento periodontal vamos a encontrar una zona radiolúcida, miren, periapical. Miren, fíjense en esta raíz, el ensanchamiento total, zona radiolúcida, compatible con periodontitis apical crónica. Y obviamente al paciente lo vamos a ver con una fístula parvulis, ¿no? Ahora, de estas enfermedades, ¿qué pasa si no son tratadas? Ya no se ha hecho un buen, correcto tratamiento. Ya estas enfermedades se van a volver ya hiperplásicas, es decir, ya no solo vamos a hablar de un ensanchamiento del ligamento periodontal o una formación de pus. Ya vamos a hablar de formaciones de tejido hiperplásico. Y una de las formaciones de tejido hiperplásico ya hablamos del granuloma periapical. El granuloma periapical no es más que una, miren, aquí tenemos una pieza que ha sido extraída. Fíjense este pin. Y aquí está la pieza en su totalidad, una raíz con un pin, una corona. Y aquí tenemos la pieza. Entonces vamos a encontrar una masa localizada de tejido inflamatorio crónico. Es la masa del tejido inflamatorio crónico y la llamamos hiperplástico, ¿no? ¿Qué va a contener esto? Vamos a encontrar macrófagos, células polimorfonucleares, linfocitos. Entonces son células que ya van a formar ese tejido. El granuloma no es más que es una enfermedad periapical, pero crónica, pero ya con formación de tejido hiperplástico. Aquí vemos, por ejemplo, miren, este es un esquema del periápice. Fíjense cómo el conducto está totalmente infectado, prácticamente ha salido del periápice. Miren, se ha formado una zona de exudado purulento. Aquí hay una necrosis, sale del diente, se estaciona. Miren la inflamación del ligamento periodontal. Y hay exudado purulento. Entonces ya se forma un granuloma. Miren el tejido de granulación, cómo se forma, ya tejido hiperplástico. Es decir, entonces, el granuloma periapical, ¿qué vamos a ver en la parte clínica? Primero vamos a ver un diente totalmente desvitalizado. Como acá tenemos una toma radiográfica, esta pieza ha sido extraída, pero también vamos a ver un cambio de color, ¿no? Oscuro. Después vamos a ver una caries profunda o una restauración, tal vez no, pero normalmente no va a haber una hinchazón del hueso cortical. Pero miren, al extraer esta pieza en la parte clínica vamos a ver, miren, este tejido hiperplástico formado. Entonces este es el granuloma. Ojo con el granuloma, siempre van a ver una pieza desvitalizada y de color oscuro. Vamos a ver una caries profunda, tal vez una restauración. No suele observarse hinchazón del hueso cortical y obviamente son piezas que no van a tener dolor. Pero sí va a haber una sensación rara, ¿no? De una pieza que está ahí, pero el dolor es negativo, o sea, no va a haber dolor. Aquí tenemos, miren, cómo se va formando el tejido de granulación. Este tejido de granulación ya es una zona hiperplástica, miren, que se forma a nivel del periápice. Fíjense, en la extracción nosotros podemos ver todo este tejido hiperplástico. Y es este tejido hiperplástico que en la radiografía lo vamos a ver
como una zona radiolúcida. A ver, las características radiográficas. Vamos a ver una zona, miren, radiolúcida, ovalada, ¿no? Ahora, fíjense el espacio periodontal, ¿cómo le sigue a la lesión? Le va a seguir. El espacio periodontal le sigue a la lesión, ¿no? Y otra de las características, chicos, siempre midan con una regla. Entonces puede ser, por ejemplo, este granuloma tiene que ser menor a 10 milímetros. A 10 milímetros. Vamos a ver, más o menos estamos hablando menor a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita podemos decir en nuestro diagnóstico lesión compatible con granuloma. No podemos decir granuloma directamente o corroborar, porque normalmente para que nosotros establezcamos que es granuloma tendríamos que mandar este tejido a un patólogo y obviamente ahí nos van a dar el diagnóstico definitivo. Es por eso que nosotros podemos decir lesión compatible con granuloma. Por ejemplo, aquí tenemos un conducto de una pieza de un incisivo lateral y prácticamente zona radiolúcida de forma ovalada bien delimitada, aumento o ensanchamiento del ligamento periodontal bien delimitado, ¿no? Compatible con granuloma. Aquí tenemos, fíjense esta restauración. Aquí tenemos un incisivo central. Fíjense, zona radiolúcida, fíjense el ligamento periodontal cómo le continúa. Zona radiolúcida, bien delimitada, compatible con granuloma. Muchas veces esta zona radiolúcida puede ser corticalizada. Cuidado, chicos, que ustedes digan al ser corticalizada, entonces podemos hacer un diagnóstico diferencial y podríamos decir que es quiste, que tiene casi similitud de las características. Pero bueno, nosotros nos quedamos con granuloma, podemos hacer un diagnóstico diferencial de quiste, entonces ya veríamos qué dice el estudio que se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí igual otro granuloma de menor tamaño, pero fíjense las zonas radiolúcidas. Lo mismo acá, tenemos una pieza con una infección, una necrosis pulpar y zona radiolúcida, en este caso está bien delimitada, pero tiene que tener 10 milímetros. Si se sobrepasa, entonces cambien su diagnóstico, ya pueden decir que es aparentemente un quiste. Entonces aquí nos quedamos con lesión, granuloma, aparentemente granuloma. En esto pueden ver ustedes tal vez un granuloma corticalizado, pero pueden decir que es aparentemente un diagnóstico diferencial que puede ser quiste, que lo vamos a ver ahorita. Ya, pero cuando se haga un estudio ya más, estudio patológico, eso lo corroborará. Granuloma y granuloma. ¿Cuál es el tratamiento de un granuloma? Endodoncia, tratamiento de conducto. O, en todo caso, miren, van a ver granulomas con este tipo de piezas, entonces básicamente vamos a hacer la exodoncia respectiva. Ojo, cuando ustedes hagan la exodoncia de un granuloma, que hayan corroborado mediante un estudio radiográfico, tienen que hacer un buen curetaje. No se olviden del curetaje. Es decir, porque si ustedes extraen la pieza, va a salir una parte del granuloma y se queda una parte, entonces va a ir formando otra patología, ¿no? Entonces, no se olviden de hacer un buen curetaje cuando detecten radiográficamente que es un aparente granuloma, después de hacer la exodoncia, ¿no? Ahora, si el caso se los permite hacer una endodoncia, probable, ¿no? Si se puede salvar. De estas lesiones vamos a continuar, es decir, viene el granuloma y ahora viene el quiste. El quiste periapical es un espacio patológico lleno de líquido que está rodeado por una pared delineada por un epitelio. Este epitelio deriva de los restos de málasis, es decir, vamos a tener una cavidad prácticamente, es un espacio. Si encontramos así ese espacio, vamos a hacer una función y encontramos más líquido. Fíjense la diferencia. Si hablamos de granuloma, vamos a encontrar tejido hiperplásico, pero el quiste ya al hacer una función encontramos líquido, ¿no?
Ese líquido va a estar revestido por un epitelio. Y ese epitelio deriva de los restos de Malassez. Aquí tenemos un esquema del quiste periapical. El quiste periapical, por si acaso, tiene una fase de formación y una fase de crecimiento. Más o menos en la parte interna, mírense, esta parte amarilla son el contenido purulento de una necrosis pulpar. Y miren cómo se va formando el quiste. Fíjense esta pared de epitelio, que en un principio se va formando como moras, o sea, mórulas. No se olviden, ¿se acuerdan de embriología? Encontramos unas especies de células que se forman, se van uniendo y van formando las mórulas. Estas mórulas, en este caso del quiste, se van yendo a formar hacia la pared. Y miren cómo el contenido líquido le va aumentando de tamaño. Entonces, por eso llamamos fase de crecimiento. Es por eso que en las radiografías vamos a encontrar zonas radiolúcidas y miren el epitelio revestido. Es decir, lo va a cubrir la pared. ¿Cuáles son las características clínicas del quiste periapical? Bueno, vamos a encontrar, bueno, se va a encontrar a nivel del ápice de un diente desvitalizado. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, miren, le han hecho un pivot, un elemento metálico, aparentemente un tornillo, pero no le han hecho el conducto respectivo. Y fíjense, vamos a encontrar zonas radiolúcidas a nivel del periápice bien delimitada. Pero el tamaño, ya no hablamos, es más de 10 milímetros, es decir, es demasiado grande, entonces compatible con quiste. Aquí, por ejemplo, miren, en la parte clínica vamos a ver un aumento de volumen aparentemente anormal, que proviene, miren, de esta restauración del incisivo lateral. Vamos a encontrar lesiones cariosas profundas, tal vez con un tratamiento endodóntico mal efectuado. Entonces, son algunas de las causas que pueden ocasionar. Pero lo más importante, en la radiografía o en el estudio, podemos ver un aumento de volumen anómalo. Y también vamos a encontrar zonas radiolúcidas mayor a 10 milímetros, corticalizada a nivel del periápice, compatible con quiste. Aquí tenemos otras, miren este quiste de gran tamaño. En este estudio, en este caso tenemos un estudio imagenológico, pero miren, aquí tenemos un molar aparentemente con una restauración y fíjense, zona radiolúcida mayor, ojo, mayor a 10 milímetros. Un diente desvitalizado, pero miren el área delimitada, lo que llegaría a ser el epitelio corticalizado, es decir, miren elementos radiopaco que envuelve a las zonas radiolúcidas, compatible con quiste. Aquí tenemos otro quiste, zona, miren, aquí tenemos una lesión cariosa aparente, fíjense, necrosis de la pulpa y fíjense, zona radiolúcida mayor a 10 milímetros, debidamente corticalizada, compatible con quiste. Aquí tenemos otro caso, dos conductos que probablemente estén, bueno, puede ser que este sea el que esté ocasionando este quiste, porque tenemos, miren cómo tenemos un tratamiento endodóntico, una restauración, un elemento radiopaco. Si seguimos la restauración, vamos a encontrar una zona radiolúcida corticalizada, compatible con quiste periapical. Aquí tenemos otro caso. En este caso estamos hablando de piezas inferiores. Zonas radiolúcidas, en este caso está bien delimitada. Mayor a 10 milímetros, compatible con quiste. Fíjense el tamaño de esta radiolucidez. Entonces tenemos compatibilidad con quiste. Bueno, aquí tenemos algunos casos que tal vez podamos verlos. Este caso, por ejemplo, miren,
una restauración con tratamiento de conducto, pero zona radiolúcida difusa, con un aumento del ensanchamiento del ligamento periodontal, compatible con absceso periapical agudo. Esto ya lo hemos visto, tratamiento de conducto. El paciente externamente presenta una fístula. Tenemos ensanchamiento del ligamento periodontal, compatible con periodontitis apical, absceso apical crónico. Aquí tenemos otro caso, miren, un tratamiento de brackets realizado con un tratamiento endodóntico aparentemente subobturado. Y fíjense, zona radiolúcida mayor a 10 milímetros, con una zona radiopaca, compatible con quiste. Aquí tenemos otro caso. Bueno, es el mismo caso, fíjense, ya ha sido hecho el tratamiento quirúrgico, ¿no? A lo mucho que ven zonas radiolúcidas, miren las secuelas, aparentemente ya, miren el cambio que ha habido. Lo mismo acá, un tratamiento endodóntico, zona radiolúcida difusa, ensanchamiento del ligamento periodontal, compatible con absceso periapical agudo. Y bueno, gracias por su atención y estaremos viendo en la próxima clase. Saludos, chicos. Tengan un buen día.